drogues. Al començament en prenia els caps de setmana quan sortia amb els amics, però a poc es va convertir en una cosa habitual. Vaig començar a fallar a la feina. El meu company em cobria i al final ens van acomiadar tots dos. Em va canviar l'humor. Sempre estava emprenyat i ho pagava la meva dona, fins que no ho va suportar més i em va demanar el divorci. Un jutge em va prohibir veure la meva filla fins que estigués net. La meva mare ha patit diverses crisis nervioses i el meu pare ni tan sols em dirigeix la paraula. Fa 4 anys que van començar els meus problemes amb les drogues. Les drogues no només perjudiquen els que en consumeixen. FAT 916 15 15. Los lunes, de 10 a 12 de la noche, tienes una cita con las músicas de La Otra Orilla. La Otra Orilla, el programa de las nuevas músicas de Radio Despí. Radio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Música non-stop a freqüència contínua. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 8 de la tarde en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 8 de la noche.
Tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita. Pues bienvenidos una semana más a Terra Incógnita. Aquí estamos otra vez, mi querido almirante de este barco rumbo a lo desconocido, a Terra Incógnita. Daniel, ¿cómo estás? Pues estamos muy bien, ¿eh? Oye, yo tengo unas ganas de empezar el tema de hoy, tantas que no va a haber noticias, ¿eh? Tantas que no va a haber noticias, que vamos a poner directamente la sintonía de la sección del monográfico. Y, Daniel, ¿de qué va el monográfico de hoy? Pues mira, el monográfico de hoy va a ser especial, porque bueno, vamos a hablar de ovnis. A priori ovnis no es nada especial, no es nada novedoso, pero es que vamos a hablar de ovnis militares, en este caso. Vamos a hablar de ovnis que, por ejemplo, cuyos avistamientos corresponden, y si no corresponden, podrían perfectamente corresponder a ciertos prototipos que hoy en día ya sí conocemos, que fueron desarrollados pues sobre todo durante los años 40 y años 50 en Estados Unidos. Es que siempre ha existido la hipótesis de que muchos de los avistamientos de esos objetos volantes no identificados podrían tratarse de prototipos militares de aviones que aún no conozcamos, o sencillamente de aviones que sí que conozcamos, que en determinadas circunstancias del día, de la niebla, de la iluminación que presenta ese avión, pues puede confundirse con un avistamiento de un platillo volador de otro mundo. ¿Y bien, qué te parece si empezamos directamente? Pues me parece, oye, súper adecuado, ¿eh? Pues lo vamos a hacer. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues vamos a empezar hablando de los inicios de la llamada ufología moderna, y todo esto comienza pues un 24 de junio de 1947, o sea, de aquí bien 2 semanas, hace pues 52 años, que empezaría pues los avistamientos ovnis tal y como los conocemos hoy en día. Y quien reportó pues un primer avistamiento masivo, se podría decir así,
fue el famoso, no tan famoso según quien nos esté oyendo, Kenneth Arnold, pues que era un piloto privado que tenía pues como misión ese 24 de junio pues buscar una aeronave militar extraviada cuando él iba a bordo de un Calair A2. Y bueno, pues se ve que mientras iba por ahí, de repente describe la visión de lo que parecen unos 9 objetos en formación, pero unos objetos extraños. Él los describe como si fueran un ala delta, pero metálicos, compactos, que reflectaban un brillo. Y bueno, pues cuando aterrizó en Yakima, en Washington, hizo un informe de rutina representativo pues para la Administración de Aeronáutica y bueno, pues repitió la historia de lo que había visto en Oregón, donde se encontraba el reportero de un periódico. Y aquí es donde empieza la discrepancia que yo siempre he apuntado dentro del fenómeno de la ufología, y es que a este periodista le relata pues que volaban erráticamente, como un plato lanzado al agua. Ojo, ha dicho que volaban la forma en la que volaban, no la forma del objeto. Y como un plato lanzado al agua, ha pasado a ser la forma que presentan los platillos volantes, ¿no? Lo acabo de decir, los platillos volantes. Es decir, en vez de representar el movimiento, lo que ha acabado por concebirse como concepto de platillo volante es que presentan, pues eso, ya me estoy repitiendo, como unos platitos. Pero en realidad no, él lo describió como que el movimiento de esos objetos con forma de ala delta era de plató que se tira en el agua. Entonces es curioso, ¿no?, que a partir de ese entonces se empiezan a avistar muchos de estos platillos volantes y que curiosamente no tenían la forma que dijo Kenneth Arnold, sino tenían la forma del movimiento que tenían esos objetos. ¿Qué podemos deducir? Que quizás la gente ve lo que quiere ver, que no ve realmente lo que ve, o que son muchos casos fraude. Pues no, quizás sea mucho caso fraude, porque Kenneth Arnold, la descripción que hizo de esos objetos, con forma de ala delta en formación, corresponde a una cosa que Dani y yo hemos encontrado en internet, o podría corresponder a un prototipo de avión que no ha perdurado en el tiempo, pero que curiosamente, meses antes de ese 24 de junio del 47, se dejaron de fabricar esos objetos. ¿Nos estamos refiriendo, Dani, a...? Pues sí, nos estamos refiriendo a un prototipo que por aquel entonces recibió el apodo literalmente de platillo volante o como se dice, bandeja voladora, básicamente por la forma que tenía. Pero eso antes del avistamiento de Kenneth Arnold. Sí, antes del avistamiento de Kenneth Arnold existía este prototipo. Bueno, antes que nada os vamos a pedir, los que nos estéis oyendo por internet, ya que tenéis el ordenador delante, que hoy va a ser un monográfico que va a exigir mucho de vuestra participación si queréis disfrutarlo realmente, porque vais a tener que tirar mucho de la herramienta Google en imágenes, porque todos estos nombres que vamos a ir diciendo de prototipos, si los ponéis en Google, los vais a poder ver claramente y eso sí es como os vais a hacer una idea de cómo son y de las similitudes que puede haber entre ellos y ciertos tipos de avistamientos. Pues bien, vamos con el Vought V173, escrito V-O-U-G-H-T V173, como decíamos. Pues fue un prototipo que lo diseñó pues un experimentador americano llamado Charles H. Zimmerman y pues que se pretendía, ¿no?, pues usar en la Segunda Guerra Mundial. Al parecer no llegó a usarse, pero lo que sí que podríamos comentar es que el primer vuelo fue en noviembre del año 42 y si no recuerdo mal, pues era más o menos también la fecha del caso de Kenneth Arnold, ¿no? Estaremos hablando en el caso de Kenneth Arnold algunos meses después, ¿no? Junio, Kenneth Arnold. Finales de junio. Pues bien, este prototipo fue cancelado el 15 de marzo. O sea, relativamente unos meses antes. Pero lo que sí que resulta interesante es que a pesar de que este prototipo se hubiera cancelado, pues ¿por qué no? Podrían quedar todavía algunos de ellos todavía en funcionamiento, ¿no? Y que esto fuera lo que vio pues Kenneth Arnold. ¿Qué nos induce a pensar en esto? Bueno,
pues poned esto, V173 en Google, veréis que la forma es literalmente como si fuera media circunferencia. Visto por abajo es literalmente como una especie de plato partido por la mitad, o también como una forma de boomerang. Y visto de frente, pues es literalmente, tiene la forma del platillo. La forma del platillo clásica, porque se ve una cosa muy muy plana, y con la cabina del piloto, que bueno, es como una ligera protuberancia en el centro, que es la clásica imagen, ¿no? ¿Qué ocurrió también con este prototipo? Bueno, pues que los test de vuelo que se hicieron pues entre 1942 y el año 1943, que fueron pues la cifra nada modesta de 190 vuelos, provocaron realmente pues multitud de problemas, ¿no?, con las autoridades locales, en las que se reportaban pues multitud de avistamientos de supuestos platillos volantes, sobre todo pues en la zona de Connecticut, que fue donde tuvieron lugar estas pruebas. Recordemos que previamente a este fenómeno de Kenneth Arnold de junio del 47, donde lo que él describe pues se parece casi al milímetro, se podría decir, o una interpretación que podría hacer alguien de una cosa que nunca ha visto, pues el dibujo que es pues una especie de media luna con alas y con una especie de protuberancia, como tú has dicho, que podría atribuirse a la cabina de un piloto, que bien lo parece, con una cristalera para ver. Bueno, lo que estaba diciendo. Antes del año 47, por eso la gente también hablaba de platillos volantes cuando veía ese extraño prototipo volando los cielos, decían que durante la Segunda Guerra Mundial, a la cual más tarde volveremos, que se habían observado unas extrañas luces acompañando a las puntas de las colas de los aviones, de las alas, y ese fenómeno ufológico, los llamados Foo Fighters. Se les llamó los Foo Fighters. Y previamente, a principios de siglo XX y finales del siglo XIX, se habla también de otro fenómeno ufológico, que es el llamado de los airships, o los barcos voladores, donde por el noreste de Estados Unidos se empezaban a vislumbrar en los cielos, pues directamente eso, una especie de barcos voladores. Y también se le llegaba a ver tripulantes. Esta vez sí, parecían bastante humanos y no como a partir de los años 50, 60 y en adelante se les empieza a atribuir esa figura del Grey. ¿Qué pasó con ese fenómeno de los airships? Se propuso que podría datarse de prototipos de los primeros cepelines, incluso, que a principios de siglo pues fueron famosos. ¿Podría datarse de algo parecido este fenómeno de la ufología moderna, este caso de Kenneth Arnold, con lo que tú has dicho de este prototipo? Hombre, pues podría parecerse, pero yo diría que no del todo porque como debemos hacer esta apreciación, pues no es bueno generalizar del todo. Y claro, con este programa de hoy, pues podríamos dar la sensación de que estemos aquí diciendo que, pues nada, ahora por nuestro santo y seña, pues ahora resulta que todos los ovnis son prototipos militares. No, vamos a hablar de los inicios de la ufología. Nos vamos a centrar en unos casos concretos. Y además, estamos hablando solo de casos muy concretos, que comentaremos pues extensamente después de la publicidad. Como uno que a mí me sorprende mucho, que es el llamado Abrocar, que tiene una historia muy graciosa. Pero oye, parece un ovni totalmente. Y también entraremos un poquito en detalle para explicar el caso Roswell, que ocurrió no pocas semanas después del incidente de Kenneth Arnold. Así que aguantad hasta después de la publicidad y obtendréis la respuesta. Al 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Hogar, dulce hogar. Sí, pero con Muebles Jania. Muebles Jania, con motivo de su 40 aniversario, inaugura un nuevo centro. Calidad, confort, elegancia, distinción. 1000 metros cuadrados de exposición con los muestrarios más vanguardistas y los clásicos de siempre. Las primeras marcas del mueble en nuestra exposición. En Muebles Jania, todas las parejas tienen regalo. Visítenos y se quedará a vivir. Muebles Jania, su nueva exposición en Carretera de Esplugas 160, Cornellá. A 400 metros, gire a la derecha. Gire inmediatamente a la derecha. A 300 metros,
ha llegado a su destino, Autoescuela Requena, porque en Autoescuela Requena podrás autorrealizarte. Déjate de GPS. En Autoescuela Requena encontrarás las mejores instalaciones y los mejores profesores. Llámanos e infórmate. 93 373 1590. Nos encontrarás en calle Domènech i Montaner, número 5, San Joan Despí. Una persona que no muere en la carretera no es solo una persona menos que muere. Son padres, hijos, hermanos, amigos que sufren menos. Porque hemos usado más el cinturón, bebido menos y corrido menos, hoy en nuestras carreteras mueren menos personas que nunca. Pero menos siguen siendo muchos. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. ¿Te gustan los clásicos? No, estos no. Los dance clásicos de los 80. Si te gustan los Remember Hits que fueron número 1 en los 80... Disco, funky, megamixes... En Long Play tienes tu música. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche en Long Play. En Long Play viajamos a la época dorada de la música de Long Play con Rafa Quintero y déjate llevar por los clásicos. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Y aquí estamos otra vez, en Terra Incógnita, hablando de esos posibles prototipos militares que pueden haber sido confundidos en los casos más famosos de los nacimientos de la ufología moderna con material, con tecnología procedente fuera de nuestro planeta. Vamos a hablar quizás ahora del más famoso incidente ovni ufológico que realmente marca un inicio y un después de la ufología, que es el famoso caso Roswell, que ocurre pues no pocas semanas después. Concretamente, no se sabe bien el día, la verdad, si el 3, el 4 o el 5, por eso la película esa tan famosa de Will Smith, Independence Day, se llama así, Independence Day, en honor al Día de la Independencia estadounidense, que es el 4 de julio, que es cuando ocurre el incidente de Roswell, supuestamente. Supongamos que ocurre el 4 de julio, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que una noche, en Nuevo México, en Roswell, un granjero, un tal Mac Brazel, oye un gran estruendo y sale a ver su rancho y descubre que algo se ha estrellado. Algo se ha estrellado, metales, fuego por todos lados. Y bueno, lo primero que hace, como es lógico, es avisar al sheriff. Y el sheriff lo ve raro, lo ve extraño. Y el sheriff, como cerca de ahí existe una base militar, eso ya lo dejo un poco en el aire, porque luego también quizá mencionemos algunos casos ufológicos donde curiosamente también hay una base militar cerca o directamente en el mismo sitio donde ocurre el incidente OVNI, como sería el caso de las Bárdenas Reales aquí en España. Y bueno, pues el sheriff de Roswell decide contactar con la alta autoridad militar de esa base para informarles de que, oye, ¿se os ha perdido un avión? Bueno, aquí es cuando empieza la controversia de este caso Roswell, ya que parece ser que a los mismos militares les sorprende que se les haya estrellado algo. Ellos, claro, aluden rápidamente a que es un prototipo suyo, pero por dar una explicación. Pero al principio parece ser que hay bastante confusión, tanto es así que el 5 de julio, en el periódico local de Roswell, en el Roswell Daily Record, bueno, concretamente el 9 de julio, pues se recoge y aparece en el titular como que se ha tratado del estrellamiento
de un platillo volante, haciendo referencia a que se trataba de un objeto fuera del espacio, fuera de nuestra Tierra. O sea, de tripulantes extraterrestres que han venido. Que se llegue a publicar eso cuando ya ha tenido contacto las autoridades militares con el incidente, tiene lo suyo. Ya no entraríamos a hablar de los hombres de negro que han intervenido para hacer callar a la gente rápidamente y que se diga que es un globo sonda. Pues bueno, la verdad es que realmente no se supo bien lo que pasó. Muchos de los testigos recogen en sus memorias pues que se trataba de un aparato extraño. No lo podrían definir como un avión, que tenía unos metales quizá con una aleación que nunca habían visto. Hay gente que incluso, ya no sabemos si esto entraría dentro de la leyenda urbana, que habría unas extrañas letras no identificables en el fuselaje de ese avión. Y ya siendo más macabros, se dice que ese mismo día del incidente de Roswell, a la funeraria local se les encargaron 3 ataúdes, 3 féretros de tamaño infantil, que fueron destinados al lugar del incidente. ¿Qué se puede deducir? Que en Roswell lo que se estrelló fue un platillo volante con marcianitos, estos pequeñitos cabezones. Bueno, para justificar quizás esta afirmación, se dice que es que en esa base militar que hay cerca, pues la base militar de Fort Worth, en Texas, se supone que podía tratarse de un experimento con radiación a gente y que acabaran padeciendo el síndrome llamado de la progerie, en los cuales los pacientes envejecen muy rápido teniendo cuerpo de niño. Es una hipótesis descabellada, pero aluden a que podía tratarse de esa fuga de cerebros, esa operación Paperclip, en la cual después hablaremos, en la cual, pues, no sé si recordaréis, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi, el doctor Mengele experimentaba con niños y hacía pruebas genéticas. Hay una película que habla de ello, que en Brasil pues todavía sigue existiendo y se siguen haciendo pruebas, y que en algunos lugares de Sudamérica, que esto sí que es cierto, pues extrañamente la mayoría de la población tiene gemelos, y se dice que ahí fue exiliado un alto integrante de las tropas nazis. Pues bueno, la explicación para esos féretros de tamaño infantil es que se está experimentando con niños o con personas tratadas genéticamente que podían parecer de tamaño de una estatura infantil. ¿Qué más tiene de extraño este incidente Roswell? Pues como he dicho, que al propio mando militar le sorprendió el incidente. Le sorprendió el incidente porque no se lo esperaban. Era del palo, si fuera un avión nuestro, sabríamos que sería nuestro, porque nos faltaría el chaval que se nos fue en las clases de vuelo la otra noche, y no nos falta. No lo sé, pero el caso es que la sensación que daba es que sí que era algo que se les escapaba. Podía tratarse de armamento ruso de la competencia. Recordamos que estamos hablando del año 47. Hace bien poquito acabó la Segunda Guerra Mundial y estaba empezando la Guerra Fría. Y bueno, pues no se sabe bien lo que fue. El caso es que algo se estrelló en Roswell, muy cerca de una base militar, y que empieza la polémica debido a eso. Lo más famoso quizás del caso Roswell, que apareció casi 40 años más tarde, es el caso de las autopsias a esos extraterrestres de Roswell, que todos recordaremos. Hoy no vamos a dedicarle mucho tiempo a ese tema, pero vamos a decir una cosa, que está más que confirmada. Son un fake. Y bueno, ¿qué se podría decir del incidente Roswell? Es un fake hecho en el año 90 y algo, 92, sí, diría. Bueno, el caso es que a partir de todos estos casos, de los avistamientos de Kenneth Arnold, también del caso Roswell, que es cuando pues empiezan a popularizarse, ¿no?, el término platillos volantes. Pues bien, como comentábamos antes de la publicidad, hay un caso muy simpático, el del llamado Abrocar, pues que es muy curioso. Es muy curioso porque si buscáis, como os decía antes, la palabra abrocar en Google, veréis que os aparece una cosa muy chocante. Vais a ver un ovni literalmente. La típica imagen del platillo volador. La típica imagen, pero no pues así como a medias tintas, con una forma de boomerang. No. Es un platillo volante literalmente, con una especie como de agujero, como de turbohélice en su centro. Pues bien, de hecho podéis incluso encontrar vídeos en YouTube de este aparato tan simpático. Pues bien, repite el nombre, por favor. Abrocar, con V. Con V. Pues bien, este aparato, su primer vuelo, fue desarrollado por la Avro Aircraft de Canadá, que era una empresa aeronáutica,
y bueno, diseñado por John Frost, que fue el padre pues de este juguetito, ¿no? ¿Y por qué vamos a decir juguetito? Pues bien, el primer vuelo tuvo lugar el 12 de noviembre del 59. ¿Y qué sucedió? Pues que el año 61, el proyecto ya fue retirado. ¿Qué es lo que ocurrió con este aparato? Pues bien, por aquel entonces los helicópteros no estaban todavía muy bien asentados en el ejército americano. Entonces se estaba especulando con diseñar unos prototipos de aeronaves que fueran capaces de despegar el vuelo y descender de forma vertical, sin necesidad de una pista de aterrizaje ni nada. Como lo haría ahora actualmente un Harrier. Sí, y como lo haría un helicóptero como también. Lo haría un helicóptero, claro. Pues bien, pensaron que esta forma de disco, funcionando pues literalmente con unas turbohélices en el interior de este disco, pues conseguiría esta deseada maniobrabilidad, ¿no? Sí. Pues bien, ¿qué pasó con el Abrocar? Y si veis el vídeo, que ir conectado con una especie de cable. Sí. Pero si veis este vídeo, pues yo lo estoy viendo ahora, si quieres te lo describo. Se ve pues la típica imagen de un platillo volante con sus 3 ruedecitas, su tren de aterrizaje. A 1 metro del suelo. A 1 metro del suelo, que va oscilando, que parece que me voy a caer, que me levanto, que me caigo, que me levanto, haciendo así, y hay un tío encima, en medio, muy feliz, intentando controlarlo, pero no lo consigue. Sí, un piloto del ejército que parece que se esté divirtiendo un poco volando en este cacharrillo. Pues bien, como decíamos, fue cancelado en el año 61 precisamente por esto. ¿Qué pasó? Mucha gente dice, no, es que en realidad no volaba más ni más alto ni más rápido por sus propiedades aerodinámicas. No exactamente, no volaba más rápido porque no tenía un motor lo suficientemente potente. Lo que ocurrió es que, claro, en el ejército no son tontos y no le pusieron un motor pepinazo para matarse en la primera prueba. Entonces dijeron, bueno, vamos a experimentar con un motor, por decirlo de alguna forma, de bajo calibre, y vieron pues este espectáculo tan divertido del vídeo, que es eso, como una especie de peonza bailando en el aire que parece que se va a volcar, y dijeron, claro, si a esto le ponemos un motor supersónico, pues igual vuela y ya no aterriza. Igual explicaría, y sería una hipótesis, a esos extraños avistamientos de unas luces erráticas que parecen una peonza, haciendo y te daría de un Abrocar en versión superior y el tío mareado. Muy mareado. Muy mareado. Pues bueno, el Abrocar. Simpático, simpático. Bueno, oye, descubrieron un poco, entre comillas, la tecnología Hovercraft, por un error. Sí, por un error se podría decir así. Sí. ¿Y qué más prototipos de aviones militares nos encontramos pues mira, que podrían parecer ovnis? Si te parece, vamos a relacionarlo con una cosa que tiene mucha tela. Estamos hablando de Roswell. Estamos hablando de antes de los 50. Antes de los 50. Época también de la Segunda Guerra Mundial. ¿Había ovnis antes de la Primera Guerra Mundial? Mucha gente afirma lo que me he referido antes con ese fenómeno de los airships. Los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, supuestamente desde el principio de los tiempos, aunque ha habido fraudes sabidos, como el caso del papiro Thule, sí que hay registros de extraños avistamientos en el cielo. Sí, pues bien. Una cosa que no toda la gente conoce y que está también un poco a medio camino entre la realidad y la leyenda urbana son los llamados ovnis nazis. Se dice que toda esta tecnología que pudo haber sido la causante de los accidentes de Roswell o del avistamiento de Kenneth Arnold, pues tenía un origen nazi. Pues ¿de dónde viene todo esto? Pues de unos proyectos que al parecer desarrollaron las SS a finales de la guerra, en el año 42, o quizá un poco antes, también en el año 41, que eran los llamados Brill. Estaban el Brill 1, que, bueno, era literalmente una especie de platillo, disco, que era, pues, en realidad un helicóptero con forma circular. Supongo que esto de Brill viene en honor a esa sociedad... Sí, a la sociedad Brill, es que literalmente... Brill, esa luz en el que supuestamente existía en un continente perdido y que sería la cuna de la gran civilización maestra de la humanidad que los nazis tanto anhelaban. Es que con los nazis pasó esto, que los impulsores de este proyecto
precisamente, junto con las SS, pues fueron la Sociedad Brill y la Sociedad Thule, que precisamente pues eran estos que empezaron a popularizar estas teorías así un poco de los grandes desconocidos que habitan bajo la tierra y más allá de las estrellas Shambhala, y que nos enseñan. Agartha y rollos de bueno, estos. pues bien, gracias a ellos y a sus obsesiones consiguieron que las SS destinaran que el Tercer Reich destinara cierto dinero bastante importante a las SS para investigar y hacer estos prototipos, ¿no? Pues bien, el primero fue el Brill 1 y fue probado pues en las aguas del Báltico y bueno, se dijo que funcionaba más o menos bien. Tenía la forma pues de un helicóptero, ¿no? Al menos en su funcionamiento. Después, lo que ha trascendido más es que se comenzaron a hablar de unos proyectos que luego supuestamente descubrieron los aliados con el fin de la guerra y con, digamos, la recuperación de todo el material de las SS. Descubrieron pues los proyectos Jaunebu y uno mucho más inquietante, que es ese que tanto nos gusta a ti y a mí, que es el de la máquina Andrómeda, La máquina Andrómeda. A ver, explícalo un poco. Pues bien, empecemos por el Jaunebu. El Jaunebu pues sería también el típico platillo volante. El típico platillo volante que sería el que se vio pues durante casi toda la década de los 40 y 50 en Estados Unidos. Que no es nada casual. El Jaunebu 2, lo mismo, con un mayor tamaño. El Jaunebu 3 se dice que podía tener casi 70 metros de diámetro, que podía transportar 32 personas a bordo, alcanzar una velocidad de 6.000 kilómetros. Pues bien, de esto en realidad poco sabemos. Sí que es verdad que hay fotos de documentos por internet, tampoco podemos asegurar que sean reales esos documentos y no falsificaciones, pero ¿con qué queremos ir a parar con todo esto? Pues con una cosa, y es la operación Paperclip. La operación Paperclip, o operación también Pisapapeles, que es la que explicaría pues por qué los ovnis americanos tienen esta forma de supuestos ovnis nazis anteriores, que datan de la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de la pausa publicitaria que tendremos de aquí a 2 minutos escasos, hablaremos de esta operación Paperclip, pero antes no me quiero alejar de Roswell y decir que en el estado aledaño a Nuevo México nos encontramos, no sé si es aledaño realmente, cerca está la famosa Área 51 en Nevada, sí. En Nevada, no hay que confundir, estamos hablando de dos estados diferentes. Se dice que el objeto estrellado en Roswell fue transportado allí, al Área 51, y que fue un ovni, y fue un platillo volante de otros mundos, y que a partir de la tecnología sacada de ese platillo volante se empieza a desarrollar tecnología moderna que daría lugar a los televisores y a los aviones actuales. Esa hipótesis conspiranoica super freak es la que se conoce como la teoría de la tecnología inversa. Y bueno, el caso es que si ponéis Área 51 en YouTube y vídeos, es obvio, vídeos así de luces, es que se tiene constancia de que en las últimas décadas están experimentando allí con aviones que posiblemente sean los que estamos hablando aquí nosotros hoy, de prototipos militares con unas trayectorias que nos parecerían pues poco comunes para lo que estamos acostumbrados a ver, pero lo que parece ser son las típicos ovnis que se ven en las películas, esas luces que hacen movimientos muy rápidos y mantienen estáticas en el cielo. Y bueno, hablando de la operación Paperclip, después de la publicidad, como hemos dicho, que se podría resumir así fácilmente para que os hagáis una idea en fuga de cerebros del ejército nazi a favor de los Estados Unidos. Así que, hasta ahora. Al 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Ferretería Méndez, especialistas en suministros industriales, bricolaje y menaje. Más de 40 años al servicio de sus clientes. En Ferretería Méndez encontrará un amplio surtido de productos, más de 100.000 referencias a su disposición, servicio de venta y atención al cliente de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8:30, sábados de 9 a 2. Estamos en calle Urgel, sin número de Cornellà, 93-376-8002. Ferretería Méndez, @orange.es.
Centro de Quiromasaje Las Planas. Porque tú y tu salud sois lo primero, en el Centro de Quiromasaje Las Planas ponemos a tu disposición todo tipo de tratamientos orientados a mejorar las dolencias relacionadas con el aparato locomotor, lesiones deportivas y tratamientos generales de la columna vertebral. Nos encontramos en calle Marqués de Monistrol, número 5. Pide más información al teléfono 93 477 0180. El fum del tabac conté més de 4.000 components altament tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca'ns i t'ajudem a deixar de fumar. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi. Els dijous, de 3 a 4 de la tarda, tens una cita amb la música de qualitat a... The Joker. The Joker, els grans clàssics dels 60, 70, 80 i 90. A Ràdio Despí, The Joker, els dijous de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Bonsoms i José Pulido. The Joker, música de qualitat. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Y con estas músicas del Metal Gear Solid 2, que también nos acompañan para estas teorías conspiranoicas y que meten miedo, como la que vamos a contar ahora, de esa fuga de cerebros nazis que pasaron a formar parte de los cerebros americanos, yankees, y que dieron lugar al proyecto espacial de la NASA. Es así, es lo que te acabo de decir. O sea, los Estados Unidos se llevaron, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque fueran considerados criminales de guerra y muy peligrosos, a formar la principal parte de las filas de la inteligencia que llevaría a cabo el proyecto aeroespacial estadounidense. Me voy a centrar en el personaje de Wernher von Braun, el cual, el 23 de marzo de 1939, que eso es pues meses antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, Hitler visitó el campo experimental de von Braun y bueno, pues donde ahí se pretendía pues hacer una prueba con un motor en un búnker. Hitler, pues cuando lo vio, quedó francamente impresionado. Primero se escuchó lo que se ve pues un tremendo estruendo y la potencia de los gases se dice que dobló los árboles cercanos en todas direcciones. Esto nos recuerda a un incidente famoso ocurrido a principios del siglo pasado, el incidente Tunguska, que se dice que las fotografías del incidente Tunguska, de ese supuesto meteorito o no se sabe qué, estrellado en la Siberia rusa, que arrasó pues bastante, más como tendría una capacidad de 10 veces las bombas que arrasaron Japón, las bombas atómicas. Se dice que las fotografías fueron realizadas en una expedición de por esta época, de los años 39, de los años 40, y se dice que fueron los nazis que fueron allí y que hicieron pues pruebas con estos prototipos de von Braun. Es una hipótesis que os dejo en el aire. Pero siguiendo con esto del Tercer Reich y von Braun, pues ¿qué pasó? Que Hitler al principio se mostró escéptico acerca de la fecha de culminación del proyecto y el líder nazi dijo que pues no estaba interesado en planes que duraran años. Incluso pues le preguntó a von Braun, oye, ¿cuánto calcularéis que tardará en tener pues esto bien realizado? Y Braun respondió prudente que entre unos 5 y 10 años.
y el Führer dijo, demasiado tiempo. Pero el caso es que justamente no fueron ni 5 ni 10 años, sino solo 3 años después, el 3 de octubre de 1942, von Braun y su equipo estaban listos para probar el llamado cohete A4, que daría lugar al mortífero misil conocido más tarde como el V2. En 1943, en la sala de proyecciones del cuartel general de Hitler, von Braun presentó un informe crucial donde se incluía la filmación de un lanzamiento exitoso del misil A4, y la película terminaba pues recordándole al Führer, refiriéndose a su anterior escepticismo, la frase de por fin lo hemos conseguido. Hitler inmediatamente cambió de opinión y dice que bueno, aquí tenemos algo formidable y hay que invertir más en ello. ¿Qué pasó? Que el A4 recibió un nuevo nombre que se expresaba en las esperanzas del Hitler como el misil Bergelsturmwaffe 2, que viene a decir, traducido, arma de represalia 2, V2, que sería lo que él consideraba el arma definitiva para ganar la guerra. Fueron las famosas bombas que cayeron en el Reino Unido y otros frentes, causando unos 5.000 británicos de bajas en los ataques. El caso es que el V2, para la época, hay que tener esto en cuenta para la época, necesitaba 6 minutos para llegar desde las costas europeas situadas frente a Inglaterra hasta el centro de Londres, a velocidades 5 veces superior a la del sonido. O sea, estamos hablando que en los años 40 se consiguen velocidades 5 veces superiores a las del sonido. Si esto lo ven personas que están ajenas al conflicto bélico, lo pueden interpretar perfectamente como un platillo volante, algo de otro mundo. Bueno, en aquel entonces y hoy en día también. Y hoy en día también. Pero bueno, hoy en día ya somos más objetivos, quizás, para estas cosas y aludimos a que puede tratarse de algo militar más fácilmente. El caso es que por este avance armamentístico desgraciado, como casi todos, directamente, Hitler le concedió a Wernher von Braun la más importante condecoración civil en el reconocimiento a sus servicios del Tercer Reich. Wernher von Braun se afilió al Partido Nacionalista Obrero Alemán en 1937, para quien no sabe lo que quiere decir eso, es el partido nazi directamente, y finalmente entró a formar parte de las SS. ¿Te has quedado con el personaje? Sí. Bueno. Menudo personaje, ¿eh? Al final de la Segunda Guerra Mundial, los espías que acompañaban a las tropas aliadas al entrar en territorio nazi quedaron impresionados por el nivel tecnológico alcanzado. Y bueno, que decidieron pues que al ver esos aviones supersónicos, esos cohetes, esas bombas volantes, ese gas nervioso, esos misiles teledirigidos, pues se quedaron un poco flipados del ritmo de avance y de trabajo, que pues decidieron, oye, nos lo vamos a quedar. Pero bueno, empezó en una especie de rifa, porque también los soviéticos querían esos cerebros nazis, y bueno, entraron una dura pugna sobre el terreno para hacerse con los secretos tecnológicos de Hitler. Los americanos habían entrenado y seleccionado a sus espías desde 1944 dentro de la llamada Operación Overcast, y el cometido era sencillo, aunque peligroso, que consistía en entrar en lugares estratégicos con las tropas y que se encontrasen en el frente de guerra y hacerse con todo el material técnico que se encontrara. Esa operación finalizó en los últimos días de la guerra y pasó a denominarse, como hemos mencionado, la Operación Paperclip, Operación Pisapapeles. Bueno, la nueva misión consistía en llevarse ya directamente no los avances técnicos, sino a las mentes creadoras de los avances técnicos, a esos científicos nazis, a Estados Unidos. Y los proyectos, como el que hablábamos antes de los Jaunebu y demás, que no estaban desarrollados suficientemente, también se los llevaron para allá. Exacto, eso se dice, de los Jaunebu. Y bueno, para hacer las listas de los científicos a captar, los espías americanos se sirvieron de Werner Osberg, que había dirigido la sección científica en la Gestapo, o sea, quédate, las principales criminales de nazis, pues encargada de verificar la fiabilidad política de los científicos que trabajaban para el Reich. Los informes y expedientes de la siniestra policía permitieron a Osberg hacer una lista de unos 15.000 nombres, cada uno con una afiliación política y su valor científico. El caso es que Walter Jessel, teniente del ejército de Estados Unidos, encargado en el 45 de evaluar la lealtad de los científicos antes de que abandonasen Alemania, redactó un informe basándose en interrogatorios cuya conclusión era que Wernher von Braun y sus hombres trataban de ocultar las informaciones a los oficiales estadounidenses. Yo eso lo veo lógico, son hombres del enemigo. Claro. El caso es que varios meses después de la captura de estos científicos nazis, el responsable de la operación Paperclip
le envió al presidente Truman, el presidente de Estados Unidos de aquel momento, los informes de los primeros científicos seleccionados. Como podría parecer, lo contrario, estos informes fueron rechazados sin excepción. Y bueno, un ayudante del presidente respondió lacónicamente a los militares diciendo: todos son nazis convencidos. Y bueno, el general Webb, máximo dirigente del proyecto Paperclip, se mostró, como podemos imaginar, bastante enfadado y comenzó así una batalla en los pasillos de la Casa Blanca que afectó a las más altas esferas de la nación. Bueno, el caso es que quizá fuera una reunión o tras una serie de conversaciones entre ellos, pero lo cierto es que una facción del ejército y los servicios de inteligencia americanos decidió poner en marcha la operación Paperclip por su cuenta, falsificando los informes y en algunos casos inventando las biografías de los científicos involucrados. El secretismo fue tal que ni siquiera el presidente Truman y sus directos sucesores estuvieron al corriente de hasta qué punto los antiguos nazis y oficiales de las temidas SS ocupaban puestos clave en el gobierno y gestionaron presupuestos millonarios. Se trataba de un grupo de poder actuando a espaldas del presidente y del gobierno, y técnicamente una conspiración se trataba. Y bueno, de hecho no es casualidad que muchos de los científicos nazis fueran promovidos por el entonces asesor presidencial de ciencia y tecnología del momento, el doctor Vannevar Bush, un apellido que a todos nos suena, ¿no? Sí, nos suena además también de una persona que supuestamente pudo haber formado parte de aquel proyecto que una vez comentamos en uno de nuestros últimos monográficos, el Majestic 12. Se dijo que podría haber formado parte de él. El caso, volviendo ya al tema de Wernher von Braun, es que hablando de estos científicos nazis que pasaron a ser limpiados de expediente, pues Wernher von Braun en su ficha de inteligencia durante la guerra se podría leer: el sujeto es de un riesgo potencial para la seguridad según el gobernador militar. Y el caso es que 5 meses más tarde, tras la finalización del conflicto bélico y previo paso por el espionaje de Paperclip, su ficha quedó limpia y ponía simplemente: no hay información negativa sobre el sujeto, el gobernador militar de la zona es de la opinión de que no comporta riesgo para Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, todos esos científicos y espías nazis acabaron trabajando en el país de la libertad y sus crímenes fueron encubiertos. Qué jeta, ¿eh? Pues sí. El caso es que tras el histórico discurso pronunciado por el presidente Kennedy en el 1961, en el que prometió poner un hombre en la luna, que regresara sano y salvo a la Tierra, antes de que acabara la década, el año 79, curiosamente, a finales, la prioridad del programa espacial aumentó y fue directamente confiado a los ingenieros del equipo de Wernher von Braun, quien se convirtió en el primer director del Marshall Space Flight Center, del Centro de Sistemas de Transporte y Propulsión de la NASA. O sea, ya tenemos los nazis en la NASA, fueron los responsables del proyecto, por ejemplo, del Apolo 11, de la Saturno 5, y bueno, uno de esos manos derecha de Wernher von Braun, Arthur Rudolph, acabó siendo el director del Kennedy Space Center de Cabo Cañaveral. O sea, nos encontramos que los nazis realmente, esa tecnología nazi era muy importante y que formó parte a principios de los años 50 y la década de los 60 de la tecnología estadounidense. Curiosamente, cuando empiezan a aparecer la llamada ufología moderna. Pues sí, y realmente después, durante los años 70, 80 principalmente, comenzó a aparecer también un tipo de ovni que no era muy de verse anterior a esas fechas. Estamos hablando de los llamados ovnis triangulares. Los ovnis triangulares, que sobre todo tienen su época del boom pues en torno a los años de los 70 a los años 90. Estamos hablando también de este fenómeno ovni que se conoce como los triángulos negros, porque curiosamente siempre responden a un mismo patrón, y es que son, como decíamos, triángulos negros con una serie de luces en sus vértices y en ocasiones una luz intermitente que siempre es de un color distinto al de las luces estas de los vértices, que va parpadeando y a veces emite como un haz de luz. Ese haz que muchos achacan al que provoca, ¿no?, pues las supuestas abducciones. Pues bien, hay un caso muy interesante que tuvo lugar en los años 90 en la región de Valonia, en Bélgica, concretamente el 15 de junio del año 90, en el que, bueno, pues tuvo lugar el avistamiento en un principio de un triángulo negro con estas luces. En este caso eran todas de color rojo,
que sembró pues la incertidumbre y también, en según qué casos, el pánico de la gente que lo estaba contemplando. No se sabía realmente qué era. Después comenzaron a aparecer más objetos de este tipo. De hecho, tuvieron incluso que sacar el ejército belga a los F-16 de aquel entonces a pues intentar interceptar a estos prototipos, ¿no? Bueno, que prototipos por aquel entonces no se sabía que pudieran ser, simplemente se llamaban objetos volantes no identificados. Pues bien, ¿qué ocurrió? No pudieron alcanzarlos en ningún momento, siempre se mantenían a una distancia prácticamente invariable, y un detalle muy importante, no encontraron ninguna indicación de lo que podía ser pues el boom sónico, ¿no? Esa explosión que se produce cuando un avión pues atraviesa la barrera del sonido. No encontraron nada de esto. Sin embargo, los aviones se movían a velocidades en algunos momentos superiores a la velocidad del sonido. ¿Cómo podía explicarse esto? No se sabe. Lo que sí que se sabe, en cambio, es que hay ciertos aviones bastante famosos, por otra parte, que podrían responder a esta forma, ¿no?, de triángulo negro si son vistos desde abajo, y también de platillo volante, depende de cómo, si se ven de frente. Estamos hablando, poneros otra vez preparados ahí con el buscador de Google, del Nighthawk. El Nighthawk, también conocido como el F-117. Estamos hablando pues de... El famoso cazafantasma. El cazafantasma, sí. Que además también es no solo un caza, sino que también tiene propiedades de bombardeo. ¿Y por qué se le llama el cazafantasma? Pues porque es prácticamente indetectable por otras aeronaves, por los radares de esas otras aeronaves y por radares terrestres. Bueno, pues haced la prueba vosotros mismos. Intentad buscar fotografías de este aparato, y si veis alguna que sea pues desde un plano inferior a este aparato, pues veréis la semejanza. Pero todavía hay otro más curioso, que es el del llamado prototipo Astra, que sería atención al nombre, intentad copiarlo bien, es el TR-3B Astra. Pues bien, esto es un prototipo de última generación. Se dice que el último que está manejando ahora mismo el ejército americano. El ejército niega su existencia, niega todo conocimiento, como diré en la serie Expediente X. Sí. Pero bueno, conocemos los supuestos dibujos y planos de este aparato, pues bueno, por las llamadas filtraciones, ¿no? Filtraciones que a veces son un poco sospechosas también, porque dices, ¿y cómo es que sigues vivo, si haces filtraciones de alto secreto fuera del ejército? Han tenido suerte. Han tenido suerte. Bien, pues lo curioso es que siguen teniendo suerte día tras día. Pero vaya, el caso es que podría ser un nuevo prototipo de estos de última generación, que al parecer se ha desechado ya la forma circular y se está trabajando con prototipos de forma triangular. Eso explicaría por qué ese boom durante las 2 últimas décadas de ovnis triangulares por encima de ovnis circulares. También hay otros prototipos, como el de esta misma clase, que en lugar de ser el TR-3B Astra sería el TR-3A Black Manta, que tendría forma de boomerang, como los que decía Kenneth Arnold, pero triangulares en parte y de color negro, que también podrían ser interpretados como ovnis según en qué casos. Pues nos hemos encontrado que muchos de los avistamientos ovnis podrían corresponder a estos prototipos que hemos citado hoy aquí en el programa. Y bueno, decir que si queréis un poco más informaos sobre la mayoría de accidentes ovnis más famosos de todos los tiempos, como el caso de Red Slam, como el que he dicho aquí en España de las Bárdenas Reales, que ocurren al lado de bases militares. ¿Por qué será? ¿Qué secreto hay? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos vamos, así que... hasta la semana que viene. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 24 graus i la humitat del 57%.